Bien, nuevamente bienvenidos a nuestro webinar de finanzas personales. Muchas gracias por confiar en IMG Studio. Mi nombre es Ignacio Manjín, yo voy a impartir este webinar. Espero que sea de la mayor utilidad posible para todos ustedes. Los invitamos a visitarnos, a seguirnos en nuestras redes de IMG Consulting, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, en Twitter, para que estén pendientes de todas nuestras capacitaciones. Y asimismo, los animamos en cualquier necesidad que ustedes tengan, administrativa, empresarial, pues estamos con todo gusto a sus órdenes para servirlos. Bien, vamos a empezar este webinar y vamos a presentar la agenda. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a empezar con el orden financiero, ¿sí? Si todos estamos buscando este webinar, básicamente es por dos motivos. Primero, porque tengo una necesidad urgente de ordenar mis finanzas personales, porque eso está de alguna u otra manera afectándome. La otra opción es, yo estoy ordenado, no tengo problemas, pero quisiera buscar algo más, definitivamente. Dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos financieramente. Segundo, vamos a romper el molde. ¿A qué me refiero con romper el molde? Me refiero a quitar todos esos criterios que usualmente hemos tenido a lo largo de nuestras vidas y que básicamente han sido los que nos mantiene en nuestra zona de confort o no nos ha permitido ir un poco más adelante, ¿sí? Vamos a romper el molde en cuanto a ingresos, vamos a romper el molde en cuanto a gastos, en cuanto a ahorros, inversión y demás. Vamos a romper el molde. Nuestra tercera parte va a hablar sobre la deuda y el crédito. ¿Cuándo es bueno endeudarme? ¿Qué es deuda buena y qué es deuda mala? Si yo estoy endeudado, ¿eso es bueno o malo? Eso va a depender. Y vamos a hablar también cómo funciona la deuda, cuál es el truco con la deuda. Y finalmente vamos a hablar de la independencia financiera. ¿Qué necesito yo para ser independiente financieramente hablando? Eso no significa que el día de mañana vamos a renunciar a nuestros trabajos, para nada, en lo absoluto. De hecho, todo esto va a tomar tiempo, pero es importante empezar desde ya. Bien, la primera cosa de la que vamos a hablar es una doble relación. Y por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en comentarla, no duden en interrumpirme. Caso contrario, yo voy a continuar con la presentación. Hay una doble relación. Una cosa es ingresos versus gastos, ¿sí? Y otra cosa distinta es dinero que entra versus dinero que sale. Ignacio, es medio raro lo que me estás diciendo. No, no es raro. En realidad, si todos estamos trabajando en nivel de dependencia, usualmente lo que va a ocurrir es que recibimos nuestra quincena o el 15 o el 30, usualmente. Muy pocas compañías, esperemos, no pagan a tiempo, pero en todo caso pagan muy próximo a los días de quincena. Sin embargo, si ustedes tienen una relación independiente, no necesariamente lo que ustedes facturan lo van a recibir en ese momento. Entonces, una cosa es dinero que entra y otra cosa es el ingreso que genero. Yo puedo generar mucho ingreso y no entrarme nada de dinero, ¿sí? Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Dicho esto, yo me imagino que casi todos, por no decir todos, estamos a nivel de dependencia laboral. ¿Hay alguien que trabaje a nivel de independencia? No, perfecto. Entonces, esta doble relación, por lo pronto a ustedes no les significa un gran problema, ¿sí? Sin embargo, es importante, si en algún momento dado ustedes llegan a independizarse, consideren que el ingreso o lo que ustedes facturen no necesariamente es dinero adentro. Y es importante planificarse en cuanto al dinero. Bien,
Nuestra primera sección es el orden financiero. ¿Qué significa el orden financiero? Empecemos con nuestros ingresos. ¿Cuánto gano? ¿Cuántos son mis ingresos por rol? ¿Cuántos son mis beneficios sociales? Ingresos por factura, por inversiones e ingresos pasivos. ¿Alguien sabe lo que son ingresos pasivos? ¿No? Bien, vamos a ir parte por parte. Una cosa es lo que yo gano por rol, ¿sí? Usualmente terminamos descartando los beneficios sociales. Cuando yo digo cuánto es lo que gano, usualmente utilizamos el valor bruto eh, que percibimos por nuestro sueldo, ¿sí? Sin embargo, hay otros valores que nosotros percibimos que usualmente no los consideramos. Por ejemplo, los beneficios sociales, el 13º, el 14º, el fondo de reserva, son valores que ingresan, ¿sí? Que los percibimos y que debería estar en nuestro registro. Si nosotros tenemos una actividad adicional a la del rol, también deberíamos considerar nuestros ingresos por factura. Nuestros ingresos por inversiones. ¿Quiénes tienen inversiones? ¿Alguno de ustedes tiene inversiones? Bien. Yo tengo una inversión en póliza. ¿Perdón? En una póliza. En una póliza. Bien. Una Un póliza. fideicomiso. Ok. Ok. Perfecto. Pepe. Bien. Cuando lo tienes en una póliza se considera una inversión de corto plazo. Ese tipo de ingresos también deberíamos considerar, ¿sí? Y los ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Ingreso activo es lo que yo genero por lo que trabajo. Ingreso pasivo es lo que se genera sin necesidad de un trabajo previo, ¿sí? Un ejemplo de un ingreso pasivo es cuando tenemos una inversión en bienes raíces y terminamos recibiendo las mensualidades. Yo no estoy trabajando en esto todo el tiempo. Eventualmente hay que hacer algún arreglo, hay que hacer alguna gestión adicional, pero este es un perfecto ejemplo de un ingreso pasivo. Yo tengo una póliza de inversión, eso es un dinero, un ingreso pasivo. Yo tengo una acción en una compañía y esa compañía me genera dividendos cada año, eso es un ingreso pasivo. Entonces, un poco lo que vamos a ver también en este curso es la forma de generar más ingresos pasivos. ¿Por qué? Pasivos. Porque qué mejor que el día de mañana nosotros estar durmiendo y mientras dormimos seguimos generando ingresos, ¿sí? Sin necesidad de estar esclavizados todo el tiempo trabajando para generarlo. Ahora, aquí viene lo fuerte. Nosotros tenemos que ver también nuestra situación de gastos. Estamos muy conscientes y sabemos cuánto gastamos en comida, cuánto gastamos en servicios básicos, cuánto gastamos en educación, alimentación. ¿Hay algún otro gasto que necesitemos revisar de los que son recurrentes? ¿Alguno que se me esté escapando? Salud. Salud. Bien, bien. Vamos a ver. ¿Quién me respondió? Bien. Cuando hablas de salud, ¿te refieres a qué tipo de gastos de salud? ¿Consultas médicas o un seguro? Correcto, o sea, yo considero dentro de mis gastos un seguro médico, que para mí es muy importante. Ya, perfecto. Bien, eventualmente vamos a tener el seguro médico, ¿sí? A veces el seguro médico lo pagamos una vez al año, a veces lo pagamos mensualmente. Obviamente, si ustedes suman los pagos mensuales, les va a salir más costoso que si hacen un solo pago al año, porque hay un costo financiero. Entonces, cuando lo pagamos una vez al año, usualmente dejamos el seguro médico fuera de nuestro nivel de gastos
Y eso es importante también considerarlo. ¿Qué más tenemos que considerar y que usualmente se queda fuera del tapete al momento de hacer nuestros cálculos? Reparaciones. Usualmente tenemos que reparar el carro, tenemos que reparar la casa, ¿sí? Gastos médicos, y esta vez no estamos hablando de un seguro médico. Gastos médicos, cuando nuestros hijos se enferman, cuando tenemos algún malestar y tenemos que comprar medicamentos, tenemos que ir a una consulta médica, etcétera, etcétera. Peor todavía, cuando nos toca ingresar en un hospital. Ojalá que no nos ocurra esto o no nos ocurra con frecuencia, pero ese tipo de gastos nos descuadran absolutamente en nuestro orden financiero. Por ejemplo, la hipoteca. Si yo tengo una hipoteca o tengo una deuda a largo plazo, un carro o algún préstamo, también tengo que considerarlo dentro de nuestros gastos. Préstamos varios. Usualmente terminamos prestando por alguna urgencia y dejamos esos préstamos fuera de nuestros cálculos de los gastos y por eso también comenzamos a descuadrarnos. Impuestos, señores, impuestos. Usualmente en los impuestos se pagan una vez al año o dependiendo de sus declaraciones lo hacen mensualmente, pero por lo general nos toca hacer el impuesto a la renta. Cuando pagamos el impuesto a la renta, se nos va cualquier cantidad de dinero y eso también nos descuadra. Una pregunta, ¿estamos escuchando bien? ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, Nacho, Perfecto. Bien, Sí, muy bien. gracias. Y por supuesto, pues otros gastos. Aquí lo importante, señoras y señores, es poder medir los ingresos y los egresos de manera ordenada y tener un balance y conocer si mis ingresos pueden pagar mis gastos. Eso es lo primero. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta y les voy a pedir que voten, ¿ok? No importa lo que ustedes contesten, esto es una votación secreta, ¿sí? Pero nos va a servir para tener una idea de cómo está el asunto. ¿Sí? Vamos. Ok. Estamos 15. Nos faltan unos pocos. Vamos, unos dos más. Bien. ¿Pueden ver los resultados? Sí. Bien. Evidentemente, necesitamos un orden financiero, ¿sí? Mi primera recomendación, y con lo que esperamos que salgamos de este webinar, sentémonos a revisar cuánto es lo que ganamos y sentémonos a revisar cuánto es lo que gastamos mensualmente. Hay un juego que después se los voy a explicar, y es el juego de la deuda, el juego del crédito. ¿Qué pasa? El primer slide y el primer concepto con el que inicié es que no es lo mismo ingreso y gasto que dinero adentro y dinero afuera. ¿A qué quiero llegar con esto? No necesariamente porque yo sigo subsistiendo y sigo teniendo una vida normal, significa que yo puedo cubrir mis gastos. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener muchos gastos que los financié a través de la tarjeta de crédito o que los financié a través de un préstamo. Pero eso no quiere decir que mis ingresos son suficientes para poder pagar esos gastos. Entonces, primera cosa, sentémonos a hacer un orden de nuestros ingresos versus egresos y ahí nos vamos a dar cuenta, sin ánimo de querer asustarlos,
que hay una descompensación. Lo importante es que esa descompensación la descubramos ahora. Más vale tarde que nunca. Porque si no, esa descompensación comienza a hacerse una bola de nieve y comienza a incrementarse las deudas hasta un momento que se vuelve insostenible. Bien, vamos a continuar. Entonces, en nuestro orden financiero, lo hemos hecho, ya hemos respondido, muchos tenemos la necesidad de hacerlo y poner orden. Y ojo con lo que les voy a decir, mentalmente no cuenta, ¿sí? Ya de por sí hacerlo con lápiz y papel es difícil. Hacerlo mentalmente, yo les puedo garantizar 99.99% de certeza que no va a funcionar. Y eso porque normalmente no soy de las personas que dice 100%, pero casi con total certeza les puedo garantizar que una medición mental no funciona. Ahí hay una frase súper importante: lo que no se mide, no se cumple. Dicho esto, si yo no estoy midiendo mi nivel de ingresos versus gastos, es decir, mi capacidad de poder cubrir lo que yo necesito para vivir, no lo voy a cumplir. Dicho esto, ni siquiera es posible lograr una independencia financiera. Entonces, en nuestro último punto, el orden financiero consiste en tomar decisiones. Es que Ignacio, yo no puedo dejar de vivir con el cafecito, yo necesito esto porque la salud mental es importante. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo que hay que encontrar un balance. Sin embargo, de alguna u otra forma, la salud mental también se va a consumir por el nivel de deuda. Entonces, es importante ajustarnos a nuestros ingresos. Vamos al siguiente punto. Rompe el molde. ¿A qué me refiero con romper el molde? Rompamos conceptos, salgamos del escenario donde estamos, porque el escenario donde estamos es donde hemos sido, digamos, capacitados, donde hemos sido criados, donde hemos encontrado una zona de confort. Eventualmente, si todos estamos en este webinar, es porque necesitamos salir de donde estamos. Entonces, para salir de donde estamos, que es fruto de toda una cultura o de toda una costumbre, necesitamos romper el molde. Entonces, cuando digo romper el molde, vamos a hablar de romper el molde en cuanto a ingresos, romper el molde en cuanto a gastos y romper el molde en cuanto a ahorros e inversión. Entonces, romper el molde en cuanto a ingresos, ¿qué quiere decir? No tengas solamente una fuente de ingreso. Y eso se los puedo decir con experiencia propia. Siempre ten 2, 3, 4, 5 o más fuentes de ingreso. Lo ideal es que tengas fuentes de ingreso pasivas, que no te consuman mucho tiempo. Pero si no puedes, porque necesitas un nivel de inversión o necesitas un expertise importante, no importa, empieza por aquellas cosas donde tal vez te lleve un poco más de trabajo, ¿sí? Donde te consuma un poco más de tiempo, pero no dependas de un solo ingreso. Siempre ten un colchón. No confíes todos los huevos en una sola canasta, porque si se cae esa canasta, te quedaste sin ingresos. Y esta pandemia nos ha enseñado que eso es un caso, digamos, difícil de resolver. Incluso cuando quieres emprender en algo y en esta pandemia emprender algo nuevo, pues te va a costar 5, 10 o 20 veces más de lo que crees. Aumentar tus ingresos pasivos. ¿Qué significa tus ingresos pasivos? Aumenta aquellos ingresos en los que no necesites trabajar. Ignacio, ¿eso es vagancia? No, no es vagancia, es inteligencia. Si tú tienes $200 que no los consumes cada mes, empieza a ahorrar. Empieza a ahorrar porque esos $200 al final del año se te van a convertir en $2,400. Entonces, ya comienzas a acumular y acumular y tienes ya dinero para invertir. Lo puedes invertir lo más fácil en una póliza de inversión. Tal vez algo un poquito más complicado en una acción de una compañía. ¿Y por qué no en un negocio?
donde pongas tu dinero a producir. Obviamente eso va a requerir muchísimo más esfuerzo, tiempo e inteligencia. Perdón. Reemplazar el concepto no tengo dinero para, ¿sí? Esto es importante, también romper el molde mental. Eventualmente no quiero decirte con esto que puedas gastar en todo lo que quieras y bueno, ahí después ves cómo resuelve. Empezamos nuestro webinar con un concepto de orden financiero, evidentemente. Sin embargo, si tú cambias tu modo de pensar en no tengo dinero para y lo conviertes en cómo hago para generar ingresos para, entonces ya es un gran paso, porque has roto la primera barrera y esa es mental. Dicho esto, no te preguntes con qué dinero vas a pagar. Pregúntate cómo haces para lograr y tener el dinero para invertir, para tener esto, para tener lo otro, para educar a tus hijos de la mejor manera, etcétera, etcétera. Rompe el molde. ¿El dinero atrae dinero? ¿Qué dicen ustedes? Para hacer más dinero, ¿necesito yo invertir dinero? ¿Qué dice Fernando? ¿Qué opinas? Hay que invertir. Hay que invertir. Bien. ¿Alguien opina distinto? Giancarlo, ¿tú qué dices? Y yo creo que el dinero sí atrae dinero. Va de la mano. Ok, entonces necesitamos dinero para invertir, ¿de acuerdo? Bien, Adri, ¿qué dices? Sí y no, o sea, no necesariamente tengo que tener el dinero para traerlo. Puedo ver como que otras maneras para poder atraerlo como tal. Ok, Pero ¿qué sí es maneras se te súper ocurren? importante tenerlo. ¿De qué maneras crees tú que podrías atraer dinero sin necesidad de invertir? Mm, no sé. Bien, no importa, eso es un poco la idea. Yo les voy a leer algo súper interesante, ¿ok? Romper el molde. Amazon, cuyo dueño es el hombre más rico del mundo, no tiene tiendas. Uber no tiene carros. Facebook no crea contenido. Alibaba no tiene inventarios. Airbnb no tiene hoteles. Netflix no es un canal de televisión. Y Bitcoin no tiene monedas físicas. ¿A qué quiero llegar con esto? Todos estos negocios rompieron el molde. ¿Quién pensaría que el mayor retailer a nivel mundial no necesita inventarios? ¿Quién pensaría que la empresa que genera mayor hospedaje a nivel mundial no tiene un solo hotel? ¿Quién pensaría que la empresa que maneja, digamos, a nivel mundial gran parte del transporte no tiene un solo carro? ¿Sí? Entonces, dicho esto, sí, el dinero atrae dinero. Tienes que invertir para poder recibir tus réditos. Sin embargo, no es un condicionante. Muchas de las cosas que ustedes van a escuchar los pueden encontrar en los libros de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que tiene otros libros también súper interesantes, El cuadrante de flujo de dinero y cómo invertir. Dicho esto, no necesariamente puedes hacerte millonario con mucho dinero. Y las personas de las que les estoy comentando empezaron sus negocios en un garaje, ¿sí? Kiyosaki insiste mucho en que para generar dinero, de repente con dinero lo puedes hacer, pero lo que más genera dinero es tu mente. Rompe el molde.
Ingreso activo versus ingreso pasivo, ya lo hemos conversado. Activo es el que lo generas a través del trabajo y el pasivo es el que no necesitas trabajar, que es una maravilla saber que estás durmiendo y estás generando ingresos pasivos. Si alguno de ustedes, por ejemplo, es músico o es un autor de libros, tranquilamente pueden generar ingresos pasivos y mientras duermen siguen generando dinero. Crea una estructura y no un trabajo. ¿A qué quiero llegar con esto? También lo dice Kiyosaki. Tú puedes hacer hamburguesas y puedes hacerlas mejores que McDonald's. No es muy difícil hacer una hamburguesa más rica que la de McDonald's o no es muy difícil hacer una pizza más rica que la de Pizza Hut. Definitivamente. Pero de eso no se trata. No se trata de hacer un mejor producto, se trata de crear un mejor sistema. ¿Sí? Entonces, crea una estructura. No crees solamente un trabajo o un producto. Bien, ahora vamos a hablar del cuadrante del flujo de dinero. ¿Alguien ha escuchado de qué se trata el cuadrante del flujo de dinero? No. Esto también es un concepto de Robert Kiyosaki. Kiyosaki divide a la gente en 4 partes, ¿sí? La E, la A, la D y la I. ¿Qué significa cada uno? E significa empleado a nivel de dependencia. La A significa autoempleo, es decir, tú generas tu propio trabajo, un abogado, un doctor. El cuadrante D significa que eres dueño de una empresa o un negocio. Y el cuadrante I significa que eres inversionista. Eventualmente esto va a significar un recorrido. Todos quisiéramos ser inversionistas y ganar dinero, no decir sin trabajar, pero ganar dinero con una gran parte de ingresos pasivos. Sin embargo, para ser inversionista es muy importante ser un buen dueño de empresas para comprender cómo se mueven las inversiones, ¿sí? Ahora, Kiyosaki los divide en 2 partes, la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda, Kiyosaki dice, bueno, ser empleado tiene sus ventajas, tienes una seguridad, tienes una estabilidad, pero también tiene sus desventajas. Sus desventajas es que estás trabajando para alguien más, estás generando riqueza para alguien más. ¿Es eso negativo? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Tú puedes ser muy feliz y puedes llenar tus expectativas trabajando para alguien más. Totalmente transparente. Ahora, ¿qué pasa con el empleado? ¿Cuántos de ustedes paga impuesto a la renta? Yo, ¿Sí? Todos, creo, todos. No, ¿Sí? Bueno, no todos, depende del nivel de ingreso. Eventualmente, si no se llega a ese nivel, no es necesario, pero me imagino que todos los que estamos aquí pagamos impuesto a la renta. Como ustedes ya conocen, el impuesto a la renta tiene unas limitantes, entonces siempre vas a tener que pagarle impuestos al gobierno, ¿verdad? Dicho esto, cuando eres empleado tienes que pagarle al gobierno y primero le vas a pagar el gobierno antes que ver tú el dinero, ¿verdad? Porque es la misma compañía la que te descuenta y se lo paga al fisco. Bueno, al fisco, al IES y demás, sí, así ¿verdad? es. Entonces, esa es una de las desventajas de ser empleado. Cuando eres dueño de las compañías, tú puedes tener unos beneficios tributarios que te permiten recibir todo el dinero antes de pagárselo al fisco. El nivel de empleado te da seguridad, pero el nivel de empleado te encierra en una caja. No es negativo, solamente quiero plantear los pros y los contras. ¿Cómo es el autoempleado? El autoempleado tiene la ventaja de que se maneja a sí mismo. No depende de nadie. Hace las cosas a su manera. Y justamente las hace a su manera porque las hace bien. ¿Cuál es el problema con el cuadrante del autoempleado? Si bien es cierto, tienes independencia, lo cual es hermoso. El autoempleado tiene el problema de que mientras más exitoso es, más limitado va a estar. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo, solamente él o ella saben hacer su trabajo porque lo hacen bien. Un médico, un abogado, no te puede endosar un trabajo porque ellos son los que lo hacen y lo hacen bien. Entonces,
El éxito de un autoempleado va en desmedro de la capacidad del tiempo. Entonces, mientras más exitoso eres, menos tiempo vas a tener y vas a tener un techo. El dueño de compañía o el inversionista no tienen techo alguno. Vamos a ver el dueño de la compañía. Como comentábamos en antes, no generes un trabajo o un producto. Siempre piensa en el sistema, piensa en el mecanismo, piensa en la empresa, piensa en el andamiaje, ¿sí? Yo les voy a contar una experiencia personal de un emprendimiento que tuve en una academia musical, donde me pegué un estrellón. ¿Por qué? Porque lastimosamente la industria musical fue diseñada y sigue siendo mal diseñada por los mismos músicos. Vamos a hablar con números muy sencillos. Si yo a un profesor le pago $10 la hora, lo cual personalmente me parece súper bajo, y en una clase de piano me da, perdón, en un curso de piano me da 2 clases semanales, al mes se vuelven 8 clases semanales. Si yo le pago $10 la hora, esas 8 clases semanales se vuelven 80. ¿Quién paga $80 para mandar a su hijo a una academia musical? Normalmente paga 60, 70. Digamos que son muy generosos y te pagan los 80. Entonces para la academia no queda ningún solo centavo. Digamos que son más generosos todavía y te pagan 100. Quiere decir que por cada alumno ganas $20. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? El modelo del negocio siempre estuvo mal planteado, de tal manera que hoy, con la competencia que existe, no hay manera de hacer rentable este proyecto. Ignacio, entonces, ¿cómo sigue habiendo gente que enseña piano, guitarra, batería? Bueno, lo que pasa es que son los mismos músicos los que enseñan en su casa, son autoempleados, ¿sí? Y nunca pensaron en el negocio para pagar una secretaria, para pagar un alquiler, para hacerlo más grande. Por eso, el éxito del autoempleado siempre va a estar limitado. Cuando tú lo piensas a manera de dueño de empresa y esquematizas tu negocio de esa forma, todo va a ser sostenible y tu techo va hacia el infinito. Finalmente tenemos el inversionista. El inversionista es el que pone el dinero y sabe, es decir, esto no es cuestión de poner el dinero y ganar porque tú crees que vas a ganar y le estás apostando. Kiyosaki dice claramente, y es muy, muy crudo, dice, si tú inviertes, por ejemplo, en bolsa y tú le apuestas a una compañía que sabes que va a crecer y después andas vendiendo y compras a la baja y vendes al alza, lo que estás haciendo es algo similar a lo que hace la gente en un casino. Tú estás apostando, no estás invirtiendo con conocimiento, sencillamente te estás dejando llevar por tu expectativa o lo que tú crees que va a suceder. Dicho esto, les voy a hacer una explicación. Si ustedes van, no sé cómo será en Android, van a su iPhone y buscan la aplicación Stocks, ustedes van a ver cómo está la bolsa de valores de Estados Unidos. Si ustedes ven este gráfico y ven esta parte de acá, ¿sí? Este es el día de hoy, este es hace 2 años. Y esta baja que ustedes pueden ver aquí, esta baja, se dio cuando empezó la cuarentena. ¿Sí? Ahora, fíjense, esto lo que me está mostrando entonces, estoy viendo el S&P 500, que es uno de los medidores tal vez más precisos que te dice cómo está la economía. Ahora, yo les pregunto, de acuerdo a este gráfico, ¿la economía está mejor que hace 2 años? Evidentemente no. Las compañías están quebrando, hay despidos masivos, la gente está perdiendo sus trabajos. Evidentemente la economía no está tan bien como lo dice el mercado de valores. Dicho esto, el mercado de valores se maneja mucho con expectativa. Una cosa es el valor y otra cosa es
el valor de mercado, ¿sí? El valor del mercado va a depender del valor que yo como comprador le doy, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí alguna inquietud? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Bien, Ignacio, por mi lado. Sí, muy bien. Ignacio, yo estoy en varios cuadrantes. Perfecto, perfecto. De hecho, que estés en un cuadrante no significa que no puedas estar en otro. De hecho, todo lo contrario. Es bueno que estés en diferentes cuadrantes porque eso te va a dar una perspectiva más amplia. Ahora, ¿dónde recibes tu mayor ingreso? Dependiendo de dónde recibas tu mayor ingreso, ahí te ubicas. Si tú recibes más del dinero de tus inversiones, estás en el cuadrante I. Si tú recibes más de tu rol, estás en el cuadrante E. ¿Sí? Dicho esto, vamos a hacer un segundo poll. Bien, ayúdenme por favor con sus votaciones. Bien. Bien. Ok. Bien, vamos a finalizar ahí la votación. Aquí están los resultados. 92% de los que estamos aquí estamos a nivel de empleado. ¿Sí? Ojo, esto no significa ni bueno ni malo, es las cosas como son. Sin embargo, si tú quieres mejorar tus finanzas personales, nuevamente, rompe el molde. No te quedes con una sola fuente de ingreso. Ahora, cuando yo te digo, ten 2, 3, 4 fuentes de ingreso, cuidado, esto no significa que vas a descuidar la fuente de ingreso principal, ¿sí? De alguna manera, pues te tocará esforzarte un poquito más hasta que tus 2, 3, 4 ingresos puedan tener una estabilidad. Bien. Rompe el molde en los gastos, ¿sí? Ajusta tus gastos al 80% de tus ingresos. Luego vamos a ver cómo los dividimos, ¿ok? Pero para poder ajustar tus gastos, para poder romper ese molde, tienes que lograr el primer punto, que es tu orden financiero. Si no logras tu orden financiero, no vas a poder hacer nada, ¿sí? Tienes que sentarte y evaluar tus ingresos y tus gastos. No te olvides que tú puedes tener más gastos que ingresos. Lo que va a pasar, naturalmente, es que esos gastos adicionales a tu ingreso se van a acumular en una deuda, que en algún momento se vuelve una bola de nieve y se vuelve insostenible. El ahorro genera inversión. Toda inversión tiene como base el ahorro. Por eso en los países pedimos que los gobiernos dejen de poner más impuestos, especialmente en países como los nuestros, que sabemos que los impuestos se utilizan de mala forma. Dicho esto, cuando tú tienes más ahorros, generas más inversión. Cuando generas más inversión, el circulante es más rápido, generas empleos y la economía crece, ¿sí? Pero para esto tienes que ahorrar. No te gastes todo el dinero. Tienes que tener disciplina. Es que me plació este gustito. Bien, o sea, date los gustitos, ¿sí? Aprovecha la vida porque eso se trata. Pero cuando dices, no, es que tenía que darme este gustito y al siguiente día, pero es que este gustito y al siguiente día, ¿y qué tal si vamos al cine? Entonces te vas a dar cuenta que ya se vuelve una costumbre y no hay vuelta atrás. No te endeudes, ojo, no te endeudes por gastos.
eso es pegarse un balazo en el pie. No tengo dinero para pagar mis tarjetas de crédito, entonces voy a pedir un préstamo. Ojo, eso es veneno, ¿sí? No puedes pagar tus deudas generando más deudas, porque entonces has caído en un embudo donde muy probablemente no encuentres salida. Rompe el molde con los gastos. ¿Cuáles son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son los que no los ves todos los días. Primero, el café. Y ojo que ahí pongo entre paréntesis el cafecito. Cafecito. No estoy hablando del café, el café para pasar o el café instantáneo que lo tienes en tu casa y que te lo tomas en el desayuno. Me refiero al cafecito. Oye, ¿qué tal si tomamos un cafecito? ¿Qué tal si nos vamos a Sweet and Coffee? ¿Qué tal si nos vamos a tomar un postrecito? ¿Sí? Si ustedes suman, y ojo, siéntense, por ahí los veo que están ya pelando la oreja. Si ustedes suman todos los gastos en esos cafecitos, dulcecitos, gustitos y saliditas, créanme que se van a sorprender, ¿sí? Es un gasto súper importante, porque, vamos, cuando tú dices, a ver, vamos a ahorrar, entonces vamos a ahorrar en luz. A ver, ¿sabes cuánto vas a ahorrar en luz? Tal vez puedes ahorrar en el aire acondicionado, puede ser. Pero lo que vas a ahorrar en luz no se compara a lo que tú puedes ahorrar en esos gustitos. Voy a ahorrar en comida. Oye, te vas a morir de hambre. Voy a pagar las luces para poder ahorrar. Oye, ese no es el ahorro, ojo, ¿sí? La luz del foco no es lo que te va a generar más ahorro. Lo que sí te va a generar más ahorro es tu cultura de gastos. El cafecito es un gasto importante. Y cuando me refiero a cafecito no solamente es a la bebida, sino al hecho de tomarse un cafecito, un dulcecito y demás. Restaurantes. Es que ahorita estoy súper ocupado y la verdad es que no puedo, entonces voy a salir, voy a darme otro gustito. Se van a sorprender cuando ustedes evalúen el gasto de restaurantes. No sé si en épocas de pandemia, yo creo que todos nos hemos ajustado en épocas de pandemia. Sin embargo, en condiciones normales se van a sorprender la cantidad de dinero que se gasta en restaurantes. ¿Por qué? Porque solamente por salir con el plato más económico en un Fridays, ¿sí? No te deja de costar uno solo $20, porque es el plato más la bebida y por ahí una margarita, ¿verdad? No puede faltar. El exceso de comida, ojo con esto. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio en sus casas y han evaluado cuánta comida desperdician. Y no me refiero a la comida que queda en el plato después del almuerzo, de la merienda o el desayuno. Me refiero a la cantidad de comida que se termina pudriendo en el refrigerador. Me refiero a la cantidad de comida que se termina expirando en la alacena. Me refiero a la cantidad de comida que termina con bichos, porque nunca la comemos, nunca la consumimos. De acuerdo a la ONU, aproximadamente hay un desperdicio del 20 al 50% en comida. Y no estoy hablando solamente la comida que se desperdicia en los supermercados porque la gente no coge la manzana que está ya aporreada. Me refiero en general. Entonces, evalúen en sus casas el gasto en comida y el desperdicio. Compras no vitales. Es que me compré este mueblecito o esta repisita para la casa. Todos esos gastos no vitales, cuando los vas sumando, no te digo que no compres, te digo que los evalúes, ¿sí? Y vayas midiendo. Pero por sobre todas las cosas, recuerda, ajusta tus gastos al 80%, por lo menos al 80% de tu ingreso. ¿Ok? Bien. Vamos a nuestro siguiente punto, la deuda y los créditos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Porque vamos a entrar a una parte, a un juego en el que todos hemos caído en algún momento de la vida. Vamos a ver. Ignacio, ¿la deuda es buena o es mala? La deuda va a depender. La deuda es deuda, ¿sí? Esto es como todas las cosas. Va a depender de qué fin tiene y cómo lo utilices.
Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, te dice claramente, cuando tú contraes una deuda, tienes que pagar un interés. Ese interés es un valor fijo, ¿sí? Que no va a depender de cuánto ganes o cuánto dejes de ganar. Siempre lo vas a pagar porque esa deuda va en base al capital que has adquirido. Dicho esto, si tú tienes que pagar un interés, que es un valor independiente a todo lo que tú puedas generar, se vuelve un riesgo, porque tienes que pagarlo sí o sí. Claro. Entonces, ¿quién corre ese riesgo? ¿Lo corres tú o lo corre alguien más? Y dependiendo de quién lo corre, eso significa deuda buena o deuda mala. Ignacio, pero es que tengo una deuda con la casa, o sea, ¿cómo puedo? Sí, y yo también, by the way, yo también tengo una deuda por la casa. No te quiero decir con esto que es deuda mala necesariamente, pero estrictamente en el concepto de Robert Kiyosaki, te dice, ¿quién corre ese riesgo? Porque al final del día yo puedo generar un cash flow de mis inversiones, de mis negocios, de mis actividades. Y ese cash flow, esas inversiones, esas maquinitas que pongo a producir, son las que me van a terminar pagando la casa. ¿Sí se entiende el concepto? Si ellas son, o mis inversiones, o mi valor agregado es el que me va pagando esa deuda, adelante, te puedes dar esos gustos. Otro ejemplo de deuda buena. Deuda buena. Invertí en bienes raíces. ¿Ok? Entonces me metí en una deuda de $100,000, pero estoy alquilando este departamento a $500 mensuales. ¿Estamos? Entonces, de alguna forma, tú gastaste 100,000 o invertiste $1,000, ¿sí? Y tienes que pagar interés sobre esos $100,000. Pero ese interés te lo está financiando el inquilino, porque el inquilino te está generando un dinero con el cual vas a pagar tu préstamo. Alguien más está asumiendo el riesgo de esa deuda que estás adquiriendo. Dicho sea de paso, esa deuda es buena. ¿Sí? Dicho sea de paso, además de que otra persona te está ayudando a pagar, te vas a quedar con ese activo. Es totalmente tuyo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta con esa explicación? ¿Estamos? Vamos. Estamos claros. Bien. La deuda con tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona? Te voy a explicar porque esto es un juego en el que normalmente caemos todos. Y me incluyo. Las tarjetas de crédito te mandan un estado de cuenta o te mandan un mensajito de texto y ellos te dicen, mira, tú tienes que pagar $1,000 o $500, pero tu pago mínimo es de, no sé, $80. Uy, perfecto. Entonces solo necesito $80 para estar al día con la tarjeta de crédito. Lo que ellos no te dicen, aunque tal vez sí lo sepas, pero no le prestas mucha atención, es que Los tú pagas los intereses. $80, pero el resto te está generando intereses. Entonces la tarjeta de crédito siempre le va a Claro. interesar que tú pagues el mínimo, porque después vas a caer en un remolino donde ya no vas a tener salida y son ellos los que van a generar más billete a costa del pago de los intereses que sale de tu bolsillo. No te quiero decir, ojo, que no es que soy socialista, pero no te quiero decir que los banqueros son malos o que las tarjetas de crédito son tus enemigos. Lo que te quiero decir es que esto es un juego donde la ganancia de ellos es tu pérdida y viceversa. Estamos. ¿Cuál es el juego? Te ofrecen puntos y yo caí muchas veces por esto de los puntos. Yo dije, bueno, ¿para qué lo voy a pagar en efectivo si puedo generar puntos?
Y evidentemente, cuando tú pagas con tarjeta de crédito, mentalmente terminas pagando menos de lo que debes pagar al contado. Porque en algún momento dado comienzas a apretarte. Entonces, como comienzas a apretarte, ya caíste en el juego de ganar puntos. Entonces, usas la tarjeta, usa tarjeta, usa tarjeta, usa tarjeta, de tal manera que ya comienzas a perder la cuenta de cuántos son tus gastos. ¿Sí? Por eso les decía, les puedo garantizar, inclusive ni siquiera es por teoría, sino por vivencia propia, que cuando lo llevas mentalmente, no funciona. Tienes que ordenarte financieramente con lápiz y papel y obviamente calculadora. El control. ¿Alguien lleva el control de sus gastos en tarjetas de crédito? No de los montos totales, ojo, el control de todos los gastos. ¿No? Bien. Las tarjetas de crédito te pueden decir, por ejemplo, Pacificar. Oye, pero nosotros cuidamos de nuestros clientes. Y nosotros les hacemos un informe mensual, semestral, trimestral de sus consumos para que saquen una estadística. O sea, de hecho, es súper útil. No todas las tarjetas lo tienen. Es súper útil. Pero lo que llama la atención es que tienes 30% en comida, 15% en, no sé, en construcción, en casa, y por ahí en otros gastos, que es como quien dice el tacho de basura de las clasificaciones, tienes un 30 o 40%. Al final del día no sabes en qué estás gastando y no te dicen cómo lo clasifican. Estamos. Entonces, el control con las tarjetas de crédito es muy difícil. No te quiero decir que las tarjetas de crédito son malas, son buenas. ¿Sí? En algún momento dado te van a ayudar. Los puntos, espectacular, te van a ayudar. Pero el juego de las tarjetas de crédito es en lo que tienes que tener cuidado. No caer en ese juego descontrolado de consumir con tarjetas de crédito y no caer en el juego descontrolado de pagar el mínimo o pagar menos de lo que debes pagar al contado. Varias tarjetas de crédito. Gran error. Todos te llaman a decir, por su excelente historial crediticio, tenemos una grata noticia de que usted ha salido favorecido con la tarjeta de crédito. Cuando tienes varias tarjetas de crédito, se vuelve más difícil todavía controlarlo. ¿Qué te recomiendo yo? Usa una sola si es que las vas a usar. Porque de paso, si es que quieres ganar puntos, acumulas en una sola y no los divides. Además, también te resulta más fácil saber cuánto estás utilizando en tu única tarjeta de crédito. Las tasas. Yo estoy seguro que todos hemos recibido la generosa llamada de los bancos y las tarjetas de crédito que nos dicen, estamos conscientes, estamos con ustedes, nos preocupamos, no se preocupe, el tema de la pandemia, estamos muy conscientes y hemos favorecido a todos nuestros clientes dándole más plazo para que paguen sus deudas, conscientes de la realidad económica. Déjenme explicarles, el sistema de la deuda con la tarjeta de crédito o con cualquier acreedor, como por ejemplo los bancos, se ve beneficiada por dos variables, tiempo y tasa. Y obviamente el capital, ¿sí? Pero el capital se ve afectado por dos cosas, tiempo y tasa. Entonces, cuando las tarjetas de crédito te dicen que te han dado 3 meses de gracia de capital e intereses, no te están dando tiempo de gracia realmente. O sea, no te están dejando de cobrar intereses en esos meses. ¿Sí? Si les debes a las tarjetas de crédito $5,000, por esos 3 meses que no has pagado interés ni capital, por esos 3 meses igual esos $5,000 te sigue generando interés. Entonces, el negocio de las tarjetas de crédito es prolongarte los pagos. ¿Ok? Eso por si hemos tenido esa llamada a las tarjetas de crédito, saber que ese es el juego. En lo posible, recomendación, vamos directo al grano. En lo posible, sal primero de la deuda mala. No puedes comenzar a generar riqueza si tienes una bola que te está arrastrando, ¿sí? Y por lo general, las tasas de deuda de corto plazo son muchísimo más altas que cualquier negocio pequeño te pueda generar. Entonces, estás cargando
un grillete con una pelota enorme que no te va a dejar ser libre. En lo posible, ojo, que no te digo que es una condición indispensable, pero en lo posible, sal de la deuda mala primero. Empieza tu libertad financiera con libertad. Y repito, no con esto les quiero decir que toda deuda es mala, no con esto les quiero decir que las tarjetas de crédito o los banqueros son malos, para nada. Ellos hacen su trabajo y eso consiste. Ahora, vamos a ver cómo funciona el tema de la deuda y crédito. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de una deuda de $100,000 a un plazo de 36 meses. Vas a terminar pagando en 36 meses, lo cual es un plazo súper corto, ¿sí? Pero es que no podía poner un plazo muy Así largo es. en un slide, ¿sí? Sí, normalmente estos montos son a 5 o 10 años, pero no podía incluir toda la tabla de amortización en un slide, así que lo hice un poquito más corto. Vas a terminar pagando $116,000, ¿ok? Y eso considerando un plazo súper corto, ojo, que no es la realidad. ¿Qué pasa si tú aumentas el plazo a 60 meses? Si tú lo aumentas, vas a terminar pagando cuotitas más pequeñas. Si te fijas, 2,000 y pico de dólares versus 3,000. Entonces, cuando tú evalúas y dices, me interesa pagar menos, me resulta mejor. Pero es que acuérdate que cuando pagas en menos plazo, terminas pagando al final, miren abajo, perdón, $116,000. ¿De acuerdo? Cuando tú pagas en 60 meses, en cuotitas chiquitas, pero pagas en mayor tiempo, terminas pagando $127,000. Y ojo que te estoy hablando todavía de un plazo súper corto. Estamos. ¿Qué pasa? Aquí volvemos a nuestra tabla inicial, ¿ok? Pago de $3,200 en 36 meses. ¿Qué pasa si yo hago un adelanto de capital pronto? Yo tengo $10,000 y los quiero pagar en el segundo periodo. Fíjense, los pagos terminan siendo un poquito menores y el pago total termina siendo de $104,000. ¿Qué pasa si esos mismos $10,000 yo los pago después, los pago en el periodo 31? No te va a dar el mismo resultado por el valor del dinero en el tiempo. Vas a terminar Quería pagando pagar. igual más dinero debido a los intereses. Sí, Adriana, perdón. No, nada, gracias. Lo que yo indicaba, si hubieras pagado más temprano, obviamente era menos el interés, pero como lo pagaste más tarde, el interés subió, Correctísimo, es mayor, es correctísimo, mayor. correctísimo, así es, así es. De hecho, con este ejemplo podemos ver que en el segundo periodo, si lo pagas digamos, en el segundo mes, los $10,000, pues vas a terminar al final pagando 104,000. Pero si lo pagas, perdón, si lo pagas en el periodo 31, aún siendo los mismos $10,000, no te genera el mismo efecto. Igual vas a seguir pagando más debido al valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos? No, todo bien. Catherine, ¿cómo vamos? Bien. Vamos a hacer Todo bien. otra votación. Se me estaba escapando hacer una votación que nos va a servir como un dato interesante. ¿Cuántos de ustedes tienen ingresos pasivos? Bien.
Bien, bien. Vamos a finalizar la votación. $67% de los aquí presentes tenemos ingresos pasivos. Eso es bueno. Eso es bueno. De alguna u otra forma, los ingresos pasivos, además de darnos una mayor paz mental, son aquellos que van a hacer aumentar nuestra riqueza. Bien. Bien, vamos ahora a hablar de la independencia financiera. Ya hablamos de la relación ingreso-gasto versus dinero adentro, dinero afuera, ¿verdad? Es importante considerar que no es lo mismo. Dicho esto, el primer paso es ordenarnos financieramente. Determina cuántos son tus ingresos totales y cuántos son tus gastos totales. Miren que todavía no me meto en temas de el balance general en las finanzas personales, que es mucho más complejo. Pero por lo menos eso, saber si nuestros ingresos pueden pagar nuestro nivel de vida. Dicho esto, empezamos a romper el molde. Rompe el molde con ingresos, ten más ingresos. No tengas solamente una fuente, no confíes todos los huevos en una sola canasta. Ahorra, rompe el molde en gastos. Los gastos hormiga, ten disciplina, ajústate al 80% de tus ingresos, no más. Y ya vamos a ver por qué en la independencia financiera. Y finalmente también estábamos hablando del cuadrante del flujo de dinero de acuerdo a Robert Kiyosaki, que es empleado, autoempleado, dueño e inversionista. Kiyosaki claramente te va a aconsejar, sal del lado izquierdo, es decir, empleado y autoempleado, para entrar al lado derecho, dueño de empresa e inversionista. Ignacio, ¿tengo que renunciar entonces para convertirme en un D o en un I? No, no, recuerda que tú te vas a ubicar en el cuadrante de acuerdo a la mayoría de tus ingresos. Tú puedes ser empleado todavía, pero si la mayoría de tus ingresos provienen de una compañía de la cual eres dueño, estás dentro del cuadrante D. ¿De acuerdo? Ahora, independencia financiera. ¿Qué significa esto? ¿Qué es riqueza? Rompe el molde. Es tener la capacidad de vivir sin tener que trabajar. Eso es riqueza. ¿Ok? No es tener mucho dinero. Ojo, gran error, rompe el molde. No es tener mucho dinero. Es tener dinero que te dure tanto tiempo, ¿ok? Que no tengas que volver a trabajar. ¿Y cómo te va a durar tanto tiempo? Eso va a tener dos variables, ¿no? Tus ingresos y tus gastos. Si tus gastos son pequeños, porque tienes una disciplina, eres austero, austera, y tus ingresos son buenos, eres rico, eres rica, ¿sí? Miren aquí en las imágenes. El que está aquí abajo, me imagino que todos lo reconocemos, ¿verdad? Mark Zuckerberg, un fulano que tiene cualquier cantidad de dinero y no deja de ponerse sus camisetas de marca Gap, sus zapatillas Adidas, usualmente en short, ¿sí? Kiyosaki te dice, ¿cómo mides el nivel de riqueza? Si tú tuvieras que dejar de trabajar porque te vas de vacaciones, porque tuviste algún evento o porque sencillamente quieres dejar de trabajar, tu riqueza se va a medir en cuanto al tiempo que tú puedas subsistir sin tener que trabajar. Entonces, si tú puedes subsistir sin tener que trabajar, por decirte, 2 años, y otra persona puede vivir 15 años, la segunda persona es mucho más rica que la primera, indistintamente de sus ingresos y egresos, ojo.
Si me explico. Ustedes conocen al boxeador Mayweather, ¿verdad? La cantidad de dinero que despilfarra, ¿sí? Y la cantidad de gente que ha ganado muchísimo dinero. Se ha vuelto hipermillonaria en nuestros conceptos terrenales, por así llamarlos. Pero que al final del día terminan en quiebra. Millonario no es el que tiene mucho dinero. El nivel de riqueza, como lo dice Kiyosaki, se va a medir en cuanto al tiempo que tú puedas subsistir sin tener que trabajar. Ignacio, ¿cómo puedo subsistir sin tener que trabajar? Es que acuérdate que no necesariamente tus ingresos tienen que venir como empleado. Si tú tienes un negocio, si tú tienes una empresa que te genera esa riqueza, pues bingo, de eso se trata, de generar ingresos de otra naturaleza que te permitan al final del día subsistir muchísimo más tiempo y ojalá el resto de tu vida sin tener que trabajar. Ahora, para lograr tu independencia financiera es necesario ordenarte. No solamente en el tema de ingresos versus gastos, que ya vimos que es sumamente importante. Tienes que ordenarte en el tipo de gastos que estás teniendo. Esto lo he sacado de un modelo, si no me equivoco, es de Harv Eker. De los distintos tipos de gasto que puedes tener. ¿Ok? Si ustedes se fijan, los costos fijos son los que más dinero nos van a consumir. ¿A qué nos referimos con costo fijo? Nos referimos a educación, nos referimos al alquiler, si es que tenemos alquiler, a la comida, luz, internet, todo lo que todos los meses sabemos que tenemos que pagar. De alguna u otra forma está por ahí en el mismo monto. ¿Ok? Estos son los costos fijos. Tus costos fijos no deberían ser más del 50% de tus ingresos. Si están siendo más de tus ingresos, de 50% de tus ingresos, trata de ajustarlos. Trata de tomar decisiones. Rompe el molde. Toma decisiones y comienza a cortar. Vive de acuerdo a tus capacidades. 10% en tu libertad financiera. Esto quiere decir que si tú ganas $1,000, lo primero que tienes que hacer cuando recibas ese dinero en tu cuenta, coge 100 y sepáralos. ¿Ok? No es al revés. Ojo con lo que digo. No es lo que me queda, lo doy para mi libertad financiera. De la misma forma, les puedo asegurar con 99.99% de seguridad que no va a funcionar. Si quieres tener libertad financiera, pon disciplina. Si quieres tener disciplina y te cuesta mucho, ponte barreras. La primera barrera es coge ese dinero y ponlo en otro lado, no lo toques. ¿Ok? Otro 10%, ahorro a largo plazo. ¿Qué significa ahorro a largo plazo? Significa que en algún momento dado vas a tener que comprar una computadora. En algún momento dado vas a tener que comprar un carro. En algún momento dado vas a tener que hacer una reparación fuerte del carro. En algún momento dado vas a tener que hacer una reparación de la casa. Si tú no has ahorrado y no has puesto en el chanchito del ahorro a largo plazo ese 10%, lo que va a suceder es que te vas a descuadrar, ¿sí? Porque si tus costos fijos te siguen consumiendo, no sé, 70, 80, 90% de tus ingresos, ojo, porque cuando llegue el gasto del carro, te descuadraste totalmente y ahí comienzas a apretarte y ahí comienzas a generar deuda y no vas a salir de esa deuda porque vas a seguir desordenado. ¿Sí? Eso significa ahorro a largo plazo. ¿Qué más significa ahorro a largo plazo? Eventualmente vas a tener que llevar al doctor a tu hijo, a tu hija, ¿sí? Más que sea para los controles de niños sanos, los controles de prevención, alguna radiografía. Ustedes saben que los chicos son medios locos. Tienes que tener ahorro a largo plazo, porque entonces cuando necesites comprar esas medicinas que normalmente no las necesitas y no están en tus costos fijos,
Cuando llegue ese gasto te desordenas de nuevo. Y suma todos esos desórdenes a lo largo del año, a lo largo de 5 años, a lo largo de 10 años. Eso se vuelve una historia sin fin. Entonces terminas deseando ganarte la lotería porque no encuentras una salida a tu situación. 10% en educación. Y cuando hablamos de este tipo de educación que va en el 10%, no nos referimos a la educación, la escuela de los niños o la universidad en la que estamos o en la que están, no sé, nuestros familiares. ¿Sí? Educación significa capacitarte. Guarda un 10% de tus ingresos para seguirte capacitando. Los doctores, cuando terminan su carrera, tienen la obligación profesional de mantenerse estudiando y capacitándose. Ustedes escucharán a sus familiares doctores, no, es que me fui a una conferencia o me fui a un seminario en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Porque ellos se siguen capacitando, la tecnología va cambiando. Entonces, si en algún momento dado ellos no cambian con el mundo, se estancan y profesionalmente empiezan a morir. Lo mismo va a pasar con los vendedores, lo mismo va a pasar con los administradores, con los banqueros, con los community managers, ¿sí? Lo mismo va a pasar con todo el mundo. Si tú no te educas y no te mantienes al día, profesionalmente empiezas a morir. Y cuando profesionalmente empiezas a morir, también te comienzas a desordenar financieramente. Con el paso de los años, se va a hacer mucho más difícil conseguir un empleo o mucho más difícil emprender un negocio. Por eso es importante que vayas nutriendo tus conocimientos. Ahorra 10% y ponlo en ese chanchito de la educación para que te mantengas al día. Otro 10% de tu ingreso, manténlo en un chanchito que se llama dar. ¿Qué significa dar? Significa algunas cosas, pero por lo general va a ser un tema de generosidad, ¿sí? Darle a una fundación, hacer una donación para, no sé, si quieres en la Navidad eh, o quieres darle una casita a una familia al año, pues pon un chanchito que signifique dar. Esa es una recomendación no solamente desde el punto de orden financiero, sino que estas cosas, y lo crean o no, estas cosas también te mantienen activo, te mantienen feliz y te hacen sentir desarrollado, no solo profesional, sino personalmente. Entonces, dar también es importante. Guarda un 10% en tu ingreso para dar. Y un 10% para juego, pero no me refiero al casino, ¿sí? Eso es tirar tu plata, mejor regálaselo a alguien más, no la desperdicies. 10% en juego significa diversión. ¿Quieres darte un gustito? ¿Quieres irte a un restaurante? ¿Quieres comprarte una blusa que te gusta? ¿Quieres viajar? ¿Quieres, no sé, todo esto que es dispersión? Es importante la dispersión. Por eso, cuando les decía es que los gustitos y bla, 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 sí, tienes que disciplinarte. Los gustitos son importantes, pero con disciplina. Por eso, coge tus ingresos y reserva 10% para todos esos gustitos que tú quieras. Ahora, aquí viene lo fuerte. Recuerden que yo les decía que mentalmente no funciona el control, ¿verdad? Tú tienes que sentarte y hacerlo con lápiz y papel. Hacer esta división mentalmente tampoco va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que sacar y comenzar a tener alcancías? No, es muy difícil sacar el efectivo y de paso es hasta peligroso. Lo que tienes que hacer es separar cuentas. Abre cuentas corrientes, abre cuentas de ahorros, las que tú quieras, pero ábrelas y separa tu dinero en cada una y no lo toques. Acuérdate de lo que te digo. Lo primero es separar tus cuentas. Tú recibes tus $1,000, recibidos los $1,000, comienzas a separar y después los gastas en tus costos fijos y demás. Ignacio, pero es que no voy a abrir, ¿cuántas cuentas tenemos aquí? 2, 4, 6, no voy a abrir 6 cuentas de ahorro o 6 cuentas bancarias. Estamos de acuerdo.
Para hacerlo más práctico y más real, vamos a concentrarnos en 3 cuentas. 3 cuentas sí las puedes abrir en un banco o en 2 bancos, como tú prefieras, o en 3 bancos. Sí las puedes abrir. Yo te recomendaría que lo hagas en un solo banco para que te evites los costos innecesarios de transferencia y de mantenimiento de cuentas. En una cuenta vas a guardar el 80% de tus ingresos. Acuérdense lo que decía el slide anterior. Fíjense que empata, ¿verdad? Yo les decía, ajusta tus gastos al 80% de tus ingresos. Bueno, eso significa. Entonces, en esta gran cuenta vas a tener costos fijos, educación, dar y juego. ¿Recuerdan? Esta era la división anterior que teníamos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es juntarlos. En una cuenta vas a tener el gran condumio, el 80% de lo que vas a consumir. En el otro 10% vas a tener tu libertad financiera. Es una cuenta sagrada que no la vas a tocar por nada del mundo. Y en la otra cuenta vas a tener los ahorros a largo plazo. Es decir, tú ya tienes tu ahorrito. Oye, se me dañó la computadora, listo, no hay problema. Lo mandas a reparar o te compras una nueva, pero ya sabes que tienes un dinero ahí y que no te vas a descuadrar. Oye, es que me quiero comprar una tableta. Bueno, una tableta y una computadora. Ahí te toca decidir si es que no tienes los ahorros necesarios. Pero si tienes los ahorros necesarios, adelante. ¿Sí? Estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Vamos a continuar. Dicho esto, recuerden, el primer paso, recibes tus $1000 de ingreso, coge el 10% de libertad financiera y coge el 10% de ahorro a largo plazo y de ahí fájate con el 80%. ¿Sí? No te queda de otra. Si la disciplina te resulta muy difícil, ponte tú mismo las barreras. Ahora, ¿en qué consiste la independencia financiera? De acuerdo a Kiyosaki y de acuerdo a los conceptos financieros en general, sino que Kiyosaki habla mucho de las finanzas personales. ¿Qué son los activos? Los activos son todo aquello que me va a ayudar a mí a generar riqueza. ¿Ok? Si mi activo, y lo digo entre comillas, no me ayuda a generar riqueza, Kiyosaki lo interpreta como un pasivo, porque es una salida de dinero. ¿Ya? No me voy a salir de los conceptos financieros para no confundir. Pero el activo, es decir, lo que tú tienes, hablando de una empresa, un carro, un edificio, computadora, todo eso es lo que va a generar riqueza en la empresa, ¿verdad? Entonces, en las finanzas personales, si tú tienes un activo, ese activo debería generarte riqueza. Ignacio, pero es que me compré un carro, yo necesito un carro. Bien, bueno. No te voy a decir que te compres un carro y comiences a hacer carreras de taxi, no es el sentido. Pero en lo posible, trata de que lo que tú tengas como activo te genere riqueza. Es decir, antes de comprarte una casa, invierte en bienes raíces, porque esos bienes raíces, ¿sí? Te van a generar un cash flow, ¿verdad? Un ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo capaz que te permite, o el conjunto de ingresos pasivos capaz que te permite en un futuro poder comprarte la casa que siempre has querido. Entonces ahí, recuerden el concepto de deuda buena y deuda mala. ¿Quién paga el riesgo? ¿Lo pagan tus inversiones? ¿Lo pagan tus activos? ¿Lo paga alguien más? Si la respuesta es sí, entonces es una deuda buena. Cómprate la casa. ¿Sí? Si el riesgo lo estás asumiendo tú, si el riesgo lo estás pagando con tu sueldo y no tienes otra fuente que te ayude a solventar esa inversión entre comillas, porque no vas a recibir ningún rédito ni de tu carro ni de tu casa, entonces ten cuidado porque muy probablemente estamos hablando de una deuda mala. Y acuérdense que estamos rompiendo conceptos. Eventualmente es difícil comprender esto o asimilarlo, porque eventualmente esto significa que hemos estado cometiendo algunos errores. Ahora, ¿qué puede pasar? Que tu activo sea una fuente de fuga de dinero.
Eso puede ocurrir. Con el tiempo descubrí que tener un buen carro te da una seguridad definitivamente, pero tener un carro de marca por el simple hecho de tener una marca y, no sé, sentirte cómodo o cómoda, no te resulta tan rentable, ¿sí? Un carro, por ejemplo, es un activo que va a perder valor. Dicho esto, si tú has comprado un carro de $20,000, en 5 años ese carro pierde valor. En 10 años peor. Entonces, prefieres perder 20,000, 30,000, 40,000, 15,000. Eso va a depender de ti. Porque al final ese carro, repito, va a perder valor. ¿Sí? Y eventualmente ese carro, dependiendo de la marca, va a generarte unos mantenimientos bastante cariñosos. ¿Sí? Al inicio te van a decir, no, te regalo el mantenimiento de 5,000 kilómetros, etc. Pero ya cuando empiezas a llegar a los 90, a los 100,000 kilómetros, comienza a costarte un ojo de la cara y comienzas a darte cuenta que lo que compraste realmente te está jalando más dinero de lo que pensabas. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o inquietud? Todo claro, hasta el momento. Yo Bien, quiero hacer una consulta. sí, por supuesto. Adelante. Ya. Esta división de gastos y de costos que nos está sucediendo, bueno, en mi caso, lo pregunto en mi caso, porque mi esposo y yo tenemos, uniendo los dos sueldos, nosotros lo estamos manejando ahora, una parte pago yo un carro, un vehículo nuevo, me toca pagar a mí, y él, por decir, la otra parte que es. O sea, mi pregunta ¿es adecuado unir ambos sueldos y hacer esta división que nos está sucediendo como para poder, porque realmente a mí no me alcanza para poder ahorrar? O sea, yo no es que tengo un dinero de decir, esto voy a hacer y voy a dejarlo ahí y no lo voy a mover. O sea, es conveniente unir ambos sueldos y hacer esta división que está usted sugiriendo. Sí. Sí, sí. A ver, es más, te lo voy a plantear de una manera distinta. Es imperativo que lo unas. Sin embargo, con esto no te quiero decir Sí, que si ustedes han definido o usted me decidido separa. mantener separación de bienes o mantener sus ingresos cada uno por su lado, eso es totalmente respetable, ¿sí? Eh, yo no sé si tu esposo está tratando de mantener una estrategia para que también de alguna forma tengas una disciplina financiera. Eventualmente también funciona. Pero al momento que ya tienes una vida de pareja, tienes gastos de pareja, tienes ingresos de pareja, y tienes que juntar los dos, ¿sí? Eh, pero sí, eventualmente, si tú me preguntas a mí, tienes que unir los dos ingresos para poder evaluar el nivel de gastos, porque el nivel de gastos es de una vida de pareja, ¿sí? No es que tú tienes tus gastos y digamos, tú vives en una parte de la casa y tu esposo vive en otra parte de la casa y cada quien paga según sus capacidades. Eso no sucede, ¿verdad? Eh, ahora, eventualmente, analiza si están manteniendo en la misma proporción, ¿sí?, el nivel de ingresos y gastos, ¿sí? Al final, si ustedes se organizan y cada quien paga sus cosas y tu esposo está pagando el 80% de sus ingresos, lo genera en gastos, y tú haces lo mismo, bueno, ahí cuadraron. O sea, al final, si lo juntas o lo separas, te va a dar exactamente lo mismo. Pero sí, cuando ya estás en vida de pareja, la vida es de pareja, entonces es muy difícil separarlo. Y cuando lo separas, usualmente va a darse de manera desigual. Ujú. Bien. ¿Tienes hijos? Yo no sé si es Yomara, Giovanna, Yomara. Yomara. Ok. Sí. Sí, tienen hijos. Entonces, cuando manden a sus hijos a la escuela, los hijos son de los dos. Es difícil separarlos, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, tienen que sentarse como pareja y conversarlo, ¿no?
pero por sobre todas las cosas llegar a un equilibrio para poder tener una disciplina. Y eso es importante. La disciplina también tiene que venir de los dos, porque si la disciplina viene de uno y de la otra parte no hay disciplina, también puede generar descuadres. Entonces, es un buen tema como para conversarlo en pareja también. ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a terminar con estos 2 slides. Estamos haciendo a buen tiempo. Entonces, la independencia financiera. Les voy a dar un concepto. Una cosa es seguridad financiera y otra cosa es independencia financiera. La seguridad financiera puede llevarte al confort, es decir, yo tengo mi sueldo, estoy seguro, ¿sí? La independencia financiera significa total libertad. Es decir, en algún momento dado, y ojalá así suceda, ya no tienes que trabajar porque has generado tanto valor que aquellas compañías, negocios, proyectos que has estado trabajando durante tu vida, solitos te están ya generando los flujos que necesitas para tus gastos. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. Bien, dicho esto, vamos a culminar con un pequeño resumen. En este webinar hemos hablado del orden financiero, ¿sí? Es importante ordenarte. Ingresos versus gastos. Dinero adentro versus dinero afuera es distinto. Decisiones. Toma decisiones. Decídete. Ten un ahorro. Eso es importante. Ten un ahorro de 6 a 12 meses de tus consumos. Poco a poco empieza a ahorrar hasta que llegues a ese monto. ¿Por qué ese monto, Ignacio? La pandemia nos ha enseñado que necesitamos 6, 12 y quién sabe si más meses de consumo. Siempre ten ese colchón. Rompe el molde, ten más ingresos, varias fuentes. No te preguntes o no te digas, ¿cómo puedo pagarlo? Perdón, no puedo pagarlo, no tengo dónde pagarlo. Pregúntate, ¿cómo puedo pagarlo? Y defínete, decídete. Invierte. Rompe el molde en gastos, ajústate, sé disciplinado, ahorra. Cuidado con las deudas. Ya sabes, la deuda buena, la deuda mala. ¿Quién corre los riesgos? Eso es lo que va a determinar si es buena o mala la deuda. Líbrate de la deuda mala para poder empezar tu independencia financiera. No puedes independizarte con un grillete en el pie. Finalmente, para poder lograr la independencia financiera, divide tus ingresos y empieza a separar tu independencia financiera y tu ahorro a largo plazo. Después te fajas con el resto. Sé disciplinado, organiza tus cuentas, invierte, sé libre y empieza hoy. Yo me imagino que todos los que estamos en este webinar tenemos una necesidad urgente financiera. No es extraño, por eso decidimos en nuestra consultora abrir este espacio para conversar de estos temas, para poder satisfacer esa necesidad tan urgente el día de hoy. Y yo estoy seguro que lo que tú te propongas, vas a lograrlo. Tienes que ponerte orden. Una vez que pongas orden y hagas un plan, todo lo demás se tendrá básicamente que cumplir. Eventualmente tendrás unas pocas desviaciones, pero es parte del camino. Si no tienes un plan, si lo manejas mentalmente y confías solamente en eso, eventualmente va a ser muchísimo más complicado. Les agradezco muchísimo su asistencia a este webinar. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Esténse pendientes de nuestras capacitaciones y, por supuesto, en cualquier necesidad empresarial, finanzas personales y de formación que ustedes tengan, estaremos muy gustosos de poder atender sus requerimientos. Me resulta un poco corto el tiempo, pero les voy a enviar una encuesta a sus correos. Les agradeceré muchísimo que me ayuden a llenarla. Sus respuestas nos van a ayudar como consultora a mejorar y también a confirmar nuestras fortalezas. Y también eventualmente vamos a pedirles recomendaciones, hablen con sus amistades, síganos en redes, recomiéndenos y los esperamos para nuestras próximas capacitaciones. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por su confianza en IMG Consulting. ¿Alguna duda? Gracias. 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 Gracias a Interesante, ustedes. gracias. Que tengan una excelente noche. Pasen bien.
Gracias, Gracias. igualmente. Buenas noches. Gracias. Gracias.